En el libro de Proverbios, capítulo 17. Hace unos días estuvimos enseñando en relación a este mismo capítulo, algunos versículos. Y bueno, hay algo interesante, hay algo que creo que es de bendición. Capítulo, por favor, 17 de Proverbios. Versículo 15 al versículo 17. Proverbios capítulo 17, versículo del 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Vamos a darle lectura todos juntos. Son 3 versículos. Todos dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Amén. Vamos a orar. Nuestro amado y soberano Señor, te damos gracias por la bendición que nos has regalado, Señor, de poder estar aquí unidos. Señor, bendice tu palabra. Permite, Señor, que haya un lugar en cada uno de nuestros corazones. Padre, y te pedimos también que nos limpies, que nos perdones, que permitas, Señor, que tu iglesia como un solo cuerpo, pues estemos bien delante de ti, Señor. Ayúdame, Padre, para poder compartir tu palabra. Quiero únicamente, Señor, exponer el consejo que tienes para tu iglesia en esta tarde. Señor, nos ponemos en tus manos pidiéndote dirección, guíanos y sobre todo, Padre, bendícenos de forma espiritual. Ponemos en tus amorosas manos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí hay un matrimonio, ya creo que es la segunda vez, don Fernando. La segunda vez, don Fernando Ortiz y Beatriz Alafita, es su esposa. Muy bien, bueno, a ellos le decimos bienvenidos. Que el Señor le bendiga y sea bienvenido. Bien, vamos a analizar estos versículos, hermanos. Dice el versículo 15, por favor. Son unos consejos bíblicos y el primero dice lo siguiente: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente, ¿qué? Abominación a Jehová. La palabra justifica quiere decir ser, absolver, justamente, hacer justicia, purificar. Y la palabra absolver quiere decir declarar a una persona penalmente sin delito, aun cuando sabe que está haciendo algo o hizo algo. Y algo que me llama la atención en esta palabra es que dice, el que justifica al impío, el que lo justifica. Hay 2 personajes aquí malvados e impíos. Uno es el impío y el otro, el que lo justifica. El que lo declara inocente, el que lo declara sin culpa, el que lo ve justo. Y la palabra impío quiere decir moralmente mal, es decir, que aquella persona que declara al impío es a la persona que es mala, que es condenada a muerte, culpable, inicuo, malvado, pecador. ¿Habrá gente así? Bueno, yo creo que todos convivimos en el día a día con gente moralmente mal, con una persona activamente a lo malo, condenada a muerte, culpable, inicuo y sobre todo, dice la Escritura, pecador, inconverso. Pero, ¿cómo puedo identificar, hermano y hermana? ¿Cómo puedo identificar al impío? ¿Cómo lo puedo identificar? ¿Cómo puedo analizar que realmente lo que está haciendo la persona es impía? Bueno, la forma de ubicarlo, de conocer, y aquí tiene que ver, hermano, ¿cómo puedes identificar que eres impío? No hablo de cómo identificas a una persona. ¿Cómo nos podemos identificar si no somos impíos? La forma de identificarnos o de ver si somos impíos
Es por medio de conocer la palabra del Señor, y conforme conoces la palabra, conforme vas conociendo la voluntad del Señor, encuentras dos cosas importantes. Número uno, conforme más estudias la Escritura, encuentras que Dios es santo, santo y santo. Y al mismo tiempo identificas que tú eres y yo soy, ¿qué? Pecador, pecador y pecador. De tal manera que te sientes tan inmerecedor de las cosas, mientras más estudias y vas comprendiendo la Escritura, te das cuenta que no hay nada bueno en nosotros. Y eso lo dice el Salmo 14, lo dice Romanos capítulo 3. Entonces, ¿cómo identificamos al impío? ¿Y qué debemos de hacer cuando hay un impío? Identificarlo es por medio de la Escritura, bajo la radiografía de la Escritura. Es ahí donde se identifica, sí soy impío. ¿Sabía usted que todos somos impíos? Según la palabra, somos pecadores, malvados. De hecho, dice la palabra que el corazón del hombre es ¿qué? Engañoso y perverso. Perverso. Analizando este versículo de 17, versículo 15, es que podríamos llegar a pensar, ¿cómo es que puede una persona llegar a justificar al impío? ¿Cómo lo puede declarar inocente cuando es malo? ¿Cómo lo puede declarar puro cuando sabe que es pecador? ¿Cómo es posible? Bueno, sí sucede eso. Y el que condena al justo, debemos de tener cuidado de no justificar a una persona impía, sabiendo que está mal, sabiendo que hizo mal, y aún aprobando y defendiéndolo a capa y espada, diciéndole, no, este es el bueno. Y por otro lado, antes dice la Escritura, y el que condena al justo. ¿Saben de qué me lleva a acordar esto? De Barrabás y Jesús. ¿Qué decían? ¿A quién pidieron que liberara? Lo declararon libre y sin culpa. A Barrabás. ¿Quién lo hizo? Su propio pueblo. ¿Crees tú que estás lejos de no hacer esto? ¿Estás lejos de no hacer esto? ¿Será que estaremos muy retirados de justificar a un impío? Bueno, vamos a analizarlo. Analizarlo a detalle y bueno, cuando se trata de la familia, ahí cambian las cosas. ¿Mi hijo es impío? ¿Cuántos tienen hijos impíos? Amén. ¿Cuántos tienen familia impía? Cuando se trata de la familia, es entonces donde ya empezamos a querer justificar a la gente. Y algo así atravesó Elí. Elí sabía que lo que era una persona impía, lo que era una persona malvada, lo que era una persona perversa, él lo sabía, él lo identificaba. Pero cuando se trató de que eran sus hijos, ahí cambian las cosas. Es que es mi hijo. Por favor, primer libro de Samuel 2:12. ¿En dónde puede estar un impío? En todos lados. Puedes tenerlo debajo de tu techo, como compañero de trabajo, o incluso nosotros mismos podemos estar actuando como impíos. Dice el primer libro de Samuel, capítulo 2, versículo 12. Dice, los hijos de Elí eran hombres, ¿qué? Impíos.
Los hijos de Elí eran hombres impíos, pero como eran mis hijos, como son mi sangre, entonces los justifico. Entonces los encubro. Entonces los guardo. Entonces los escondo. Cuando se trata de la gente cercana a nosotros, las cosas cambian. Y no deberían, porque la Biblia está enseñando aquí en el proverbio, diciendo el que justifica al impío. Y los hijos de Elí eran hombres impíos. ¿Saben quién era el primero que sabía que eran impíos? Su padre. ¿A poco los papás no conocen a sus hijos? Los conocen. Y luego se espantan cuando la maestra le dice, es que el hijo es... No, mi hijo. Para mí que vio mal, maestra. No, Elí conocía a sus hijos. Y esto nos lleva a pensar de que qué tan lejos estamos de que nosotros pasemos por alto al impío, lo justifiquemos. Como es el hijo, entonces no. Y aquí la palabra enseña. El que justifica al impío, lo declara sin culpa, es inocente, no hay, sin problema. Y el que condena al justo. Así que, ¿dónde puede estar una persona impía? Puede estar tan cerca de nosotros. Incluso nosotros podemos, y aquí observamos algo interesante. Vamos al versículo, sin perder dice, los hijos de Elí, hombres impíos, y no tenían conocimiento de Jehová. Vamos nuevamente al versículo de Proverbios 17, versículo 15. El que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Para Jehová, ¿quién era impío? ¿Nada más los hijos o también Elí? Así que debes de tener cuidado. Debes de tener cuidado porque ambos Dios los ve impíos. Y esto nos lleva a meditar, a reflexionar. Qué difícil debe ser para los que litigan, los abogados cristianos, cuando les traen un asesino y le dicen, defiéndeme. Oye, yo maté. Qué difícil. Yo creo que los cristianos abogados no tienen ese tipo de trabajo. Porque si conocen el proverbio, no van a defender al impío para enterrar a un justo, para encerrar a un justo, para condenar a un justo. Vamos por favor a Génesis capítulo 18, versículo 22. Génesis 18, 22. Dice la escritura, y se apartaron, está hablando en el tiempo de Abraham, y se apartaron de allí los varones, aquellos ángeles que iban a Gomorra, y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y quiero que analices la calidad de cómo Dios sabe separar, y no pone al impío como justo. Y es lo mismo que nos enseña la Escritura, que no pongas al impío por justo para condenar al que es realmente justo, no. Y observa lo que hace Dios, y aquí nos da la enseñanza de cómo debemos de conducirnos. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová, y se acercó a Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío.
y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. Y me gusta lo que viene. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Jehová: si hallara en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Observa lo que hace Dios. No iba a castigar a los que eran justos. ¿Saben por qué? Porque Dios es justo. No los voy a castigar. No les voy a hacer daño, no los voy a mandar a calcinar. No, ¿por qué? Porque son justos. Ahora, bíblicamente una persona, según Romanos, no hay justo ni en uno. La persona que es justa es por medio de Cristo. Amén. No hay justo ni en uno. Pero Dios dice, si hubiese algún justo, alguno que creyera en mí, no va a pagar, no va a recibir el mismo castigo. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y si Dios, que es Dios, sabe discernir, sabe diferenciar, y ahí nos muestra que si alguien es justo, pues no va a recibir el mismo pago que un impío. Entonces, ¿por qué acá en Proverbios dice, hey, aguas con que al impío le llames justo? Porque sabe que el corazón del hombre es malo. Porque sabe que el hombre muchas veces a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Pero Dios en su actuar, actúa de forma justa. Me gusta lo que dice el Señor. Si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Imagínate cuánto ama Dios a los que son justos por Cristo. Los ama. Los ama. Y si Dios ama a los justos, ¿crees que no te va a disciplinar o a darte un pago no tan agradable cuando tú condenas lo que Él no condena? Él no condena ahí en ese sentido al justo, lo libra. Pero si tú haces lo contrario, por eso dice la Biblia, tanto el impío como el que lo justifica, ambos van a pagar lo mismo. Versículo 27, y Abraham replicó y dijo, he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor. Vamos a Génesis 18, 27. Aquí que ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? ¿Y qué dice el Señor? No la destruiré. Hermanos, si la hubiera destruido, si hubiera 45, ¿hubiera sido Dios justo? A ver. ¿Qué situación? Así que, si eso lo hace el Señor, no la destruiré. Si hallare allí 45, y volvió a hablarle y dijo, quizás se hallarán allí 40. Y respondió, no lo haré por amor a los 40. No lo haré por amor a los 40. Aguas, hermano. Aguas. Aguas que por justificar a un impío, condenas a un justo. Porque no te la vas a ver con el justo que encerraste. No te la vas a ver con el justo al que afectaste, al que lastimaste, al que condenaste, solamente por librar al impío. No te la vas a ver con él. ¿Con quién no la vamos a ver? Con el Señor. Entonces deberíamos de tener temor y concentrar nuestra mente y nuestro pensamiento que hay alguien que conoce al justo. No la destruiré, no lo haré por amor a los 40. Y dijo, no se enoje ahora mi Señor, versículo 30.
Si hablare, quizás se hallarán allí 30. Y respondió, no lo haré si hallare allí 30. Ah, qué bonito es el Señor. Sabe identificar quiénes son de Él. Sabe muy bien. Y eso me da gozo. Porque Él sabe quiénes de aquí son del Señor Jesucristo. Él lo sabe. No la destruiré por amor a los justos. Versículo 31, y dijo, he aquí ahora que he emprendido el hablar a mi Señor, quizás se hallarán allí 20. No la destruiré, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir, no se enoje ahora mi Señor, si hablare solamente una vez, Señor. Quizás se hallarán allí 10. ¿Qué dice? No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Si observas, aquí hay una palabra, amor, porque los amo. Hay un amor especial de Dios para los justos. Los amo, porque los amo. Por amor a los 10. Y ahí dice, y Jehová se fue luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. Estaba intercediendo a Abraham por Job. El justo y abrumado, Lot, este hombre. Así que, mis hermanos, tengamos cuidado. Vamos por favor al capítulo 24 de Proverbios, versículo 24. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice? Dele lectura. ¿Qué ole? La gente te va a aborrecer por andar librando a gente injusta e impía. Vamos ahora a Éxodo 23, versículo 7. Éxodo 23, versículo 7 dice, de palabra de mentira te alejarás, y no matarás al inocente y justo, porque yo no justificaré al impío. Y un versículo aún un poquito más fuerte todavía. Por favor, vamos a buscar en Isaías 5:23. Isaías 5:23. Le voy a dar lectura desde el versículo 21, para cerrar en el 23 y en el 24 dice, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican, ¿a quién? Al impío mediante cohecho. ¿Qué quiere decir esto? Mediante soborno. Que justifican al impío mediante el soborno y al justo quitan su derecho. Versículo 24, todos juntos. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Entonces ya aquí ya la cosa cambia. La cosa es algo complicada ya cuando lo vemos así. Así que, mi hermano, yo te invito a que reflexiones en cuanto a no justificar al impío. Porque también no sea que toques parte de lo que le toque al impío. De hecho, bíblicamente es lo que vemos, que vas a tocar parte. ¿Será que en el pueblo de Dios habrá impíos? Sí. A veces actuamos como impíos. Por favor, Números
16. Números 16. Versículo 25. Dice la Escritura. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y a Abirán y a los ancianos de Israel, fueron en pos de él. Y él habló a la congregación, es decir, al pueblo, diciendo, apartaos ahora de las tiendas de estos hombres que... Oye, Datán, Abirán, ¿qué creen que hacían? Servían. Eran servidores. ¿Y qué hace aquí? ¿Cómo los identifica Moisés? Como hombres impíos, malvados, moralmente malvados, desubicados. Eran con los que estaba Moisés colaborando y sirviendo. ¿Por qué empezó aquí la impiedad? Bueno, empezaron a desear, a codiciar el sacerdocio, y eso lo dice el versículo 10. Versículo 10, por favor. Número 16, 10, y esto es bueno saberlo. Porque el impío a veces creemos que es completamente nada más allá afuera, no. Podemos llegar a actuar como impíos, el estar codiciando algo que no nos corresponde. Versículo 10 dice, ¿y qué te hizo acercar a ti? ¿Y a todos tus hermanos, los hijos de Leví contigo? ¿Procuráis también el sacerdocio? Estaban codiciando un ministerio. Hermano, dale gracias a Dios que Dios te da la oportunidad de servirle. Donde quiera que Dios te ponga, gracias Dios. Gracias, estoy barriendo, gracias. Estoy tocando, gracias. Estoy acomodando, gracias. Empezaron a actuar de forma impía. ¿Cómo es posible eso? Y eso debemos de tener cuidado como iglesia. Si Dios te ha colocado a tocar, pues a tocar. Si Dios te ha llamado a ser maestro, pues a ser maestro. Si te ha llamado a coordinar, a coordinar. No tienes por qué codiciar o por qué estar saliéndote del parámetro en el cual Dios te ha puesto. Y aquí llegó a suceder eso. Lo que me sorprende aquí es que Números 16:2 que la impiedad 16:2 y se levantaron contra Moisés como 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre, eran personas conocidas. Eso me hace pensar que tanto Coré, Datán y Abirán eran personas que se veían lo que hacían, se escuchaba lo que hacían, se presenciaba lo que hacían. Y eso arrastró al pueblo al decir, ellos tienen la razón, mas su corazón y su mente era de impiedad. No te debes de guiar o conducir o dirigir o inclinar solamente por lo que ves. Vea un trasfondo. ¿Por qué lo haces? ¿Para quién lo haces? ¿Cuál es tu propósito? Y te vas a dar cuenta de las cosas, del por qué hacen y por qué hacemos las cosas. Tanto así fue que el versículo 19 ya Coré había hecho juntar contra ellos, ¿qué? Hermanos, a toda la congregación. Estaba con Datán, Coré, y miren qué dice la palabra. A la puerta del tabernáculo de reunión, entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo, apartaos.
Apártense de esta congregación. ¿Y qué iba a hacer Dios? ¿Por qué? Porque ya no eran 3 impíos, ahora ¿cuántos eran? Toda la congregación. Y ahí observamos que como el pago, el castigo, tanto para el impío como para el que lo declara justo. No andes comprando problemas ajenos. Deja al impío. No sea que toques parte con él. No. Si hay un problema, apártate. Déjalo. Mira qué iba a hacer Dios. Los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Miren cuánto amaba igual Moisés al pueblo del Señor. Y dijeron, Dios de los espíritus de toda carne, no es un solo hombre el que pecó. ¿Por qué airarte contra toda la congregación? ¿Por qué airarte? Al que en el Antiguo Testamento el hombre más manso, ¿saben quién es? Moisés. Lo tenían ya como impío. Y al Datán, y Abirán y Coré lo tenían como justos ya. Y a ambos iban a recibir el pago. Y de eso se trata el Proverbios 17:15. Ambos son igual abominación a Jehová. Ambos. Así que ten cuidado de condenar al justo, de cometer maldad contra él. No sea que pases un momento desagradable por justificar al impío. Al justo es el que pues anda conforme a lo que a Dios le agrada. Y la palabra abominación quiere decir en Proverbios 17:15 algo repugnante, viene de una palabra hebrea, tuevá, y significa algo repugnante, asquerosidad. Me llama la atención esta palabra, abominable. Así que, mis hermanos, tomemos en cuenta la escritura de nuestro Dios. Amén. Porque Dios no tendrá por inocente al culpable. Levítico 19:15. Recordemos siempre que hay alguien que nos va a juzgar justamente. Nada se le va a pasar. Nada. Si no es aquí, a su tiempo pagaremos. Sea bueno o sea malo lo que hayamos hecho. Levítico 19:15 dice, no harás injusticia. No harás injusticia en el juicio. Cuando se trate de que hay que ver un caso, no harás injusticia. Oye, no porque sea mi papá, no porque sea mi hijo. Toma en cuenta lo que has escuchado. No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu propio. Amén, hermanos. Con justicia. Versículo 16 de Proverbios, otro proverbio también muy bonito. El siguiente es el hombre que no tiene entendimiento. El primero, ya vimos que justifica al impío. El segundo es el que no tiene entendimiento. Dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría, no teniendo entendimiento? El cuadro de un necio que trata de comprar sabiduría es satírico, es decir, que es algo ridículo lo que quiere hacer. No se puede comprar la sabiduría. La sabiduría que observamos aquí, bueno, primero que nada es el entendimiento que viene de parte del Señor. Entendimiento quiere decir sabiduría, inteligencia, saber y sabio. Hay una versión que expresa lo siguiente: es absurdo pagar para educar a un necio, puesto que no tiene deseos de aprender. Hay otra versión que dice, ¿de qué le sirve al necio poseer dinero
¿Podrá adquirir sabiduría si no tiene entendimiento? Y en eso está enfocado el mundo. Sabes, hermanos, si tú tienes entendimiento, si tienes entendimiento de la palabra del Señor, de las cosas espirituales, de las cosas celestiales, hombre, tienes una gran hermosura. Sabes cómo vivir la vida, cómo regocijarte, cómo confiar en el Señor. Es decir, que serías una persona dichosa si realmente tienes el entendimiento. Y entendimiento, recuerden que significa sabiduría, ciencia, inteligencia. Saber, sabio. Dice la palabra que la sabiduría clama en las calles. ¿Y quién la busca, la sabiduría? ¿Quién busca el entendimiento? El entendimiento es un regalo de Dios que solamente viene por obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo te da entendimiento, no, hombre. La mayoría en el mundo, y muchas veces también caemos en eso, buscamos más las cosas terrenales que lo espiritual. Buscamos más en la semana, buscar un recurso que una verdad bíblica, y de eso hablaba nuestro hermano Clemente, de conocer un don espiritual. Podrás tener algo terrenal, alguna casa, coche, dinero, pero si no tienes entendimiento. Vamos por favor a Santiago 1:15. Y si alguno de ustedes tiene falta de sabiduría, ¿qué dice la Escritura? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente, ¿y qué? Y sin reproche, y les hará dar. ¿Quieres entendimiento? ¿Quieres sabiduría? ¿Cómo puedo lograr a comprender las cosas? ¿Saben, hermanos? La sabiduría de Dios es impresionante, te ayuda. Todo lo que quieres saber lo encuentras en la Escritura, para la vida. Quieres, incluso para los que no están casados, ¿cómo puedo lograr encontrar a la persona que Dios tiene preparada para mí? La Biblia te da mucha conocimiento, entendimiento. Recuerdo una enseñanza hace varios años donde dice que Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón, y en el anhelo y el deseo, Dios, ¿qué es lo que miras tú? Enséñame, quiero comprenderlo, quiero entenderlo. Y así un poquito, bueno, vete a Gálatas, capítulo 5, y observa los frutos del Espíritu. No, a veces nosotros andamos enfocados más en lo terrenal, en lo que vemos, en lo que escuchamos, que en lo que Dios quiere hablarte y decirte. ¿Cómo saber que lo que hay en el corazón de una persona escucha lo que habla? Y Dios te da sabiduría en eso. Vamos a Proverbios 1:20, hablando de la sabiduría, del entendimiento que solamente viene por obra del Espíritu Santo. ¿De qué sirve que tengas tantas cosas, el dinero, casa, terreno, si no comprendes, si no entiendes las cosas del Señor? Si no eres salvo, si no eres perdonado, si no has sido justificado, ¿de qué te sirve la vida? Proverbios 1:20 dice, la sabiduría clama ¿en dónde? En las calles. Alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. Clama. En las entradas de las puertas de la ciudad dice sus razones. Pero mire con qué se encuentra la sabiduría de Dios. ¿Hasta cuándo, oh simple, amaréis la simpleza? Y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia. No crean que hay muchos entendidos en la vida. No hay muchos.
que entiendan, que tengan el entendimiento, que sean sabios, que sean inteligentes, que comprendan ciencia espiritual. No hay muchos. ¿Por qué? Porque muchas veces somos simples. Nos conformamos con un poquito. No nos interesa si como a la plata, la sabiduría de Dios la buscares. Otra cosa sería en nuestra vida. Pero a veces somos muy simples. Muy simples. Y los burladores desearán el burlar. Versículo 23, volveos a mi reprensión. He aquí yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Eso es lo que Dios quiere que sepas, que entiendas, que comprendas sus palabras. Por cuanto llamé, ¿y qué pasó? Y no quisiste oír. Por eso casi no hay entendimiento. Por eso el mundo está de cabeza. Por eso las iglesias son un caos. Porque a veces la misma iglesia no anhela y no desea escuchar el consejo, la palabra, la instrucción del Señor. Dice aquí la Escritura, por cuanto llamé y no quisiste oír. Extendí mi mano. ¿Y qué? Y no hubo quien atendiese. Y luego preguntamos, ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por qué? No, espérate. Dios desde cuándo te ha hablado, te ha llamado, ha extendido su mano y no hay quien la atienda. Sino que desechaste todo consejo mío. ¿Y mi reprensión qué? No quisiste. Y aquí ya nos da la respuesta, ¿por qué no hay hombres entendidos? Porque son pocos los que aceptan el consejo del Señor. Y la reprensión de Dios la despreciamos, no la queremos. ¿No te gustaría, hermano? El conocimiento viene por medio de la palabra, pero ser sabio es aplicar la palabra en el día a día. Y ciertamente reconozco que muchas veces somos muy simples. Nos conformamos con poquito. Yo reconozco eso. Y anhelo en el Señor que me ayude a no ser tan simple. Porque mientras más escuche la palabra, la vida es diferente. La vida cambia, tu mente cambia, tu forma de vivir cambia, muchas cosas cambian. Incluso cuando no hay nada a la mesa, quizá al momento, tú estás tranquilo. Aunque hay problemas, tú estás tranquilo. Hay cosas que cambian. Así que ha llamado la sabiduría. Yo te invito, hermanos, que dispongas tu corazón, que trates de buscar a Dios, que te integres al estudio, al plan de lectura anual. Ahí vamos en los salmos, intégrate. Dile a tus hijos, vénganse en la mañana, vamos a estudiar. Vamos a leer y vamos a estar ahí estudiando. El sábado le hablaba a los jóvenes una serie de mandamientos que están en el Levítico 19 y ya se los lleva. Pero ese es un trabajo de todos. Que reciban ese entendimiento en casa, esa sabiduría espiritual. Y ya para ir cerrando, por favor, Lucas 12, miren lo que hace un hombre sin entendimiento. No sabe cómo vivir la vida, no sabe para lo que ha venido, no tiene, le faltan propósitos espirituales. Lucas 12, versículo 13. ¿Ya lo tenemos? Dice, le dijo uno de la multitud, maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Un personaje ahí pensando en el terreno, en la herencia. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez y partidor? Y le dijo, mirad y guardaos de toda, ¿qué? Avaricia. La mayoría del mundo y muchas veces nosotros mismos estamos enfocados en tener más.
en la avaricia, en lo terrenal, en lo temporal, en lo pasajero. Este hombre dice, mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre, aquí viene algo, dice, la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee, pero parece que es lo que buscamos todos. Tener más. Tienes un carro 2011 y quieres uno ¿qué? 2012. Tienes un carro 2013, quieres uno 2014. Ya tienes una casita, quieres otra. Ya tienes 5 pares de zapatos, quieres otros 5 pares. Ya tienes 25 vestidos ahí en el closet y quieres más. Y así nuestra mente está clavada en querer más y más y más. Si tú le preguntas a cualquier persona, ¿qué es lo que más quieres? ¿Cuál es tu anhelo? La mayoría tenemos más que espirituales, anhelos terrenales. Siendo conscientes, así somos. Señor, ayúdanos a no ser así. Cambia nuestra forma de pensar, Señor. ¿Es bueno tener un carro? No. ¿Tener 2? No. Pero cuando tu mente se vuelve en querer más y más y más y más y te olvidas de así como buscas lo terrenal, te olvidas de buscar lo espiritual, entonces se vuelve un problema. Qué bueno, si tienes un carro, qué bueno, pero que tu mente, que tus pensamientos no estén enfocados únicamente o específicamente en lo terrenal. Concentrémonos en buscar la sabiduría de Dios. Dice esta escritura, el versículo 16, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Qué idea tan extraordinaria de este personaje. Como si no había gente al momento ahí con necesidad. Dice, derribaré mis graneros y los edificaré, ¿qué? Mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. ¿Es malo? No es malo. Pero cuando eso se vuelve lo principal en tu vida, entonces ya hemos perdido el enfoque. Todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come y bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Así que yo, hermano, que busquemos más la palabra del Señor, el entendimiento, la sabiduría, la ciencia que viene solamente de lo alto. ¿Por qué muy pocos la encuentran? Porque la sabiduría de lo alto viene de Dios y no todos quieren algo con el Señor. Así que yo te invito a que en esta semana reflexiones a ver, ¿cuál es mi enfoque en esta semana? ¿El dinero? No. Voy a trabajar, pero al mismo par quiero empezar a buscar al Señor. Más y más de la sabiduría de Dios. Así que Proverbios 17, 16, damos lectura. ¿De qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría? No teniendo entendimiento. ¿De qué sirven las cosas, el dinero y todo, si no hay entendimiento de la escritura y sobre todo de lo espiritual? Viene siendo vano. ¿Cuántos ricos se van siendo ricos y se fueron sin el Señor? ¿De qué sirve eso? Lo mejor que podemos experimentar es tener a Cristo en el corazón. Amén. Y qué bueno, porque Dios te ha dado entendimiento para que le recibas en el corazón. Vamos a ir a Dios en oración y que el Señor nos bendiga. Nuestro amado y buen Dios, te damos gracias, Señor, por estos 2 consejos de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a analizar tu escritura, a no justificar al impío, Señor, para afectar al inocente.
Reconocemos, Señor, que muchas veces te fallamos, te ofendemos y nos inclinamos por el lado a veces, Padre, donde hay quizá familia, amigos, alguna amistad. Pero ayúdanos, Señor, a ser imparciales, a hacer justicia conforme a lo que a usted le agrada, Señor. Y ayúdanos a no llamarle bueno a lo que está mal. A no minimizar, Señor, las cosas malvadas. Y perdónanos, Señor, porque muchas veces caemos en ese error. Bendice, Padre, a tu iglesia, fortalécela, Señor. Despierta ese deseo, ese anhelo, esa hambre, Señor, por conocer la sabiduría celestial. Dice tu palabra, si alguno quiere sabiduría, pídala a Dios. Y estás dispuesto, Señor. Lo vemos, Padre, has clamado en las calles, has extendido tu mano. Y muchas veces no encuentras a alguien, Señor. Y por eso te pedimos perdón y ayúdanos. Pon una carga en nosotros, una carga buena de ese anhelo de buscar día con día tu escritura. Señor, nos ponemos en tus manos pidiéndote, Padre, de tu bendición. En el nombre de Jesús, amén.